¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Antes que nada y antes de empezar con la introducción a la materia, sobre todo las diferentes temáticas que vamos a ver el día de hoy en el siguiente tema, me gustaría primeramente presentarme como tal, que seré tu profesor en esta materia como lo bien puedes observar en esta diapositiva, que es Humanidades 1. Para comenzar, debajo del título está mi nombre completo, que es Eduardo Guerrero García. Soy oriundo de Aguascalientes y sobre todo también mi formación académica soy licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Egresé alrededor de hace 3 años y asimismo durante la docencia te preguntarás por qué estoy dando, o bueno, por qué estoy dando o impartiendo este curso, por que he tenido cierto tipo de experiencia tanto en humanidades y tanto en preparatoria, que es el curso en el cual yo te voy a introducir, que es, como lo voy a repetir, Humanidades 1. He tenido alrededor de 2 años de experiencia, tanto que he dado cursos tanto a primaria menor, que es desde primero hasta sexto año, y también he impartido a secundaria la materia de español, formación cívica y ética, asimismo también en preparatoria, y asimismo también he impartido la materia de metodología de la investigación, entre otras materias. Pero creo que esas son las principales en las cuales me he involucrado más. Asimismo también he estado dando el curso en preparatoria en el grado que tú estás cursando, de Introducción a las Ciencias Sociales, Filosofía, y ahora también estoy explorando, o más bien nos estamos adaptando a este cambio de la NEM, que es la Nueva Escuela Mexicana, donde ahora ya se postulan Humanidades 1, ¿ok? Y alrededor de este curso yo voy a impartir esta materia y te estaré introduciendo sobre las diferentes temáticas, problemáticas y sobre todo resoluciones que se han dado a ciertos problemas sociales. ¿Sale? Sin más, o digámoslo de esta manera, en humanidades, te lo adelanto un poco, se pretende que también el alumno reflexione, cuestione y en este caso también se haga preguntas, no con el afán de molestarlo, no con el afán de que se quede con dudas, sino con el afán de que realmente busquemos respuestas racionales, lógicas, justificadas y sobre todo que las podamos practicar en nuestra vida. Asimismo, una vez que termines de ver este video, me gustaría que en los comentarios dejaras una pregunta que a partir de lo que hagamos en el tema, te gustaría contestar durante el curso. Asimismo, si también a ti te parece pertinente, me gustaría que me pudieras hacer una pregunta acerca de mi vida personal o un aspecto que te gustaría saber que yo te pudiese contestar. Si es que te atreves, déjamela y por supuesto que daré un tiempo necesario para contestártela. ¿Sale? Muy bien. Ya dejando a un lado las presentaciones y la introducción, me gustaría comenzar con el curso. Como te lo dije, esta materia se llama Humanidades 1 y te vuelvo a repetir, mi nombre completo es Eduardo Guerrero García. De preferencia me gusta que me digan Lalo. ¿Sale? Ok, comencemos con este curso. Antes de comenzar, es importante primero definir dos conceptos muy importantes que nos van a servir y sobre todo serán de gran importancia en esta materia de humanidades. Quiero comenzar con el siguiente: humanidades. Para comenzar, o te estarás preguntando, ¿pero qué son las humanidades? Las humanidades, como bien lo notas en la diapositiva, viene del concepto humanitas, que en este caso, o digamos del vocablo griego humanitas, para ser más exactos. Y se ha definido en este caso, o se define como aquellas disciplinas que se enfocan en estudiar al ser humano, tanto en el aspecto individual o colectivo. ¿Sale? En eso se enfoca el humanismo, en estudiar al ser humano en esos dos aspectos. Y a lo largo de la historia se han desarrollado las humanidades. Si bien se han desarrollado en diferentes periodos, responden a determinadas preguntas y sobre todo tienen materias que son el conductor inicial de las humanidades, y veremos en estas diapositivas y en las siguientes más bien en los periodos en los cuales se abordaron la pregunta, o más bien qué pregunta las humanidades abordaron en ese entonces para, en este caso, definir humanidades. ¿Sale? Y me gustaría comenzar con el siguiente periodo, que es con Grecia antigua, que en este caso es del 510 a.C. y 323 a.C. Fue el periodo en que duró la Grecia antigua. En ese entonces las humanidades se basaban en tres disciplinas, que era la literatura,
las artes y la filosofía. Y para ellos, la pregunta a contestar en humanidades era cómo debe comportarse alguien del género humano, es decir, qué acciones tiene que realizar para realmente decir que es del índole humano o decir que como tal tiene raciocinio, es decir, que realmente piensa y tiene razón y es diferente a los animales. Era como comenzaban las humanidades en la antigua Grecia, las disciplinas que en este caso integraban humanidades y la pregunta a la cual se tendrían que responder o el motivo por el cual se desarrollaban estas tres disciplinas de las que te acabo de hablar. Posteriormente pasamos a la Edad Media, que abarca del siglo, eso te lo dejo como incógnita, ¿ok? El siglo, en este caso, o yo te lo puedo responder para hacer más fácil, siglo V al siglo XV, ¿ok? Para que también te vayas adaptando a la numeración romana, que también es muy importante saberla, porque por lo regular se dividen en siglos, ¿vale? Bueno, eso te lo dejo de tarea, pero está bien para que te vayas adaptando en este mundo de las humanidades. Bueno, sin más, durante la Edad Media también se tenían tres disciplinas importantes. En este caso, continuaba la literatura, la filosofía, pero sin embargo se quitaba la de artes y en este caso se integraba la teología. Es decir, la teología es un estudio sobre ¿sobre qué? ¿Recuerdas? Bueno, si no lo recuerdas, yo te lo hago esa remembranza. La teología, en este caso, es el estudio de lo divino, de lo sagrado, en cuestión de en torno a Dios. ¿Sale? Y la pregunta principal que pretendía responder, en este caso, las humanidades en torno a la Edad Media, era cómo vincular la experiencia humana con Dios. Es decir, cómo a partir de lo que yo puedo hacer dentro del mundo, me puedo asemejar a Dios. No podemos ser como tal Dios porque Dios es único, omnipotente, omnisapiente y ya tenemos uno, y aspirar a ser Dios es imposible. O más bien, ser la viva imagen de Dios sería imposible, pero sí podemos asemejar algunas características que realmente nos hagan como un ser divino. Y en ese sentido, en la Edad Media se pretendía responder a esta pregunta: ¿qué acciones o realmente cómo vincular mi vida humana, que es aquella que perece, a lo divino? Y en ese sentido se enfocaban las humanidades. Posteriormente se llegó al Renacimiento, que es del siglo, ¿te acuerdas? Fue el anterior. En cuanto termina la Edad Media, comienza el Renacimiento, que es a partir del siglo XV al siglo XVI, ¿ok? En este renacer se le llama Renacimiento porque es el renacer de la cultura griega. Es decir, durante la Edad Media, si bien se tomaron o se abordaron algunas ideas de algunos filósofos, principalmente de Platón y Aristóteles, en la Edad Media, sin embargo, se dejaron a un lado este estudio de los griegos, ¿ok? Se tomaron ideas de ellos, mas no se estudiaron como tal. Sin embargo, en el Renacimiento, otra vez se vuelve a las aportaciones de los filósofos griegos, se vuelven a traducir estos textos que ellos han dejado y se volvieron a estudiar completamente otra vez de lleno. Y más que responder una pregunta, lo que pretendían el Renacimiento con las humanidades era el cuestionamiento y un enfoque crítico y racional. Es decir, crítico en el sentido de que no se dejaban llevar por las apariencias o a través de lo que veían por los sentidos, sino cuestionaban si eso que veían era cierto o cómo podían dar fe y legalidad de lo que ellos estaban observando o de lo que les decían en ese sentido otras personas era cierto. Entonces fomentaban un pensamiento crítico de antes de tomarlo como la verdad, analizaban para saber si realmente esto era cierto. Y como te lo dije, lo hacían de manera racional, ya no se dejaban guiar por los sentidos. No es que los dejaran de usar, no es que realmente dijeran no sirven para nada, sino que realmente pusieron en entredicho que a veces o en ocasiones, no sé si te ha pasado, que los sentidos nos suelen engañar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy simple. Tú vas caminando por la calle y escuchas un ruido de tu lado izquierdo y dices, va a pasar un carro y me tengo que hacer un lado porque puede que me atropelle. No obstante, cuando voltees ese lado, ¿qué pasa? Ves que realmente el carro está bastante lejos
o que realmente si bien está a tu lado izquierdo, pero no está en la posición en la cual te puede atropellar. Es por eso que se empieza a cuestionar la información que obtenemos a partir de los sentidos. Si bien algunas cosas de los sentidos son verdaderas, pero otras como tal no pueden ser tomadas como verdaderas, sino necesita un análisis. Entonces, para el Renacimiento es eso, realmente un cuestionamiento sobre lo que podemos ver y tomar como verdadero, hay que analizarlo. ¿Y qué van a analizar en ese entonces del Renacimiento? Van a analizar las cuestiones del conocimiento, es decir, van a tomar preguntas como puede ser una de tantas de las que hayan tomado, ¿cómo es que podemos conocer? O en este caso, ¿hay cosas que no podemos conocer? ¿Cómo podemos saber si realmente alguien nos está diciendo la verdad? O también otra de las preguntas que estuvimos comentando que podría ser, ¿los sentidos son una buena fuente de información? Y si no lo son, entonces, ¿qué nos queda? O cómo es la manera o el método que debemos utilizar para, en este caso, obtener conocimiento. ¿Sale? Entonces, eso busca el Renacimiento. Realmente un cuestionamiento de lo que normalmente tomaríamos como verdadero. ¿Sí? Muy bien. Y pasando desde la Grecia antigua, desde la Edad Media, desde el Renacimiento, hoy en nuestros días, ¿para qué nos sirven las humanidades? A partir de esto, si a ti te preguntaran, ¿para qué sirven las humanidades hoy en día? ¿Tú crees que tuvieran una funcionalidad? ¿Servirían? ¿O realmente nada más es, si bien es conocimiento, pero nada más nos servirá para la academia y no servirá para nuestra vida? ¿Sale? Esa te la dejo de tarea, para que realmente a partir de esto que yo te estoy explicando y que estás viendo la diapositiva, puedas generarte tu propia idea de las monedas. No obstante, no por eso no voy a explicarte qué hoy en día hacen las humanidades. Si bien como lo observas en la diapositiva nos dice lo siguiente: son investigaciones en torno a los cambios culturales, sociales, volví ahí a poner otra vez culturales y políticos. ¿Qué quiere decir? Que realmente el mundo, si lo observas desde que naciste hasta hoy que has crecido, es diferente. Ha cambiado desde instituciones que a lo mejor antes no existían, o partidos políticos que hoy son más o son menos, o en este caso algunas técnicas de ritos que se hacen. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes hacían, bueno, en ciertas partes, en este caso que yo soy un niño de Aguascalientes, y eso se puede ver más reflejado, no sé, en tu comunidad o en el estado en el que vivas. Me acuerdo que de chico mi mamá es muy católica y recuerdo que nos llevaban los rosarios y muchas personas en su comunidad pues agarraban un rosario, dos rosarios, y se practicaba mucho en ese entonces el que las personas fueran a rezar a tu casa. Sin embargo, hoy en día, en la actualidad, en la comunidad en la que yo vivo, es muy poco ya el afán religioso que se tiene, o en este caso que se promulguen los rosarios. Y eso ha sido un cambio realmente cultural, porque se ha dejado, realmente ya no se practica como antes cierto tipo de ritos, ya sea religiosos o no religiosos, ¿ok? Y en ese sentido, a eso se dedica a las humanidades, el por qué realmente un cierto acto dejó de ser realizado o porque ya no se hace con tanta normalidad. Y asimismo tienen diferentes disciplinas en las cuales se pueden estudiar desde la psicología, desde la sociología, desde la historia, desde la economía, desde la política, desde el derecho. ¿Ok? Cada una de esas disciplinas aborda una cierta temática dependiendo de los cambios que hayan sucedido alrededor de nuestra comunidad, o en este caso de nuestro país. A eso se dedican las humanidades. Siguen estudiando al ser humano, tanto desde lo colectivo, tanto desde lo individual, pero en este caso estudian al ser humano desde una partecita. Por ejemplo, la psicología estudia la psique humana. Se le puede decir el alma o la mente. Es decir, por qué nos comportamos de esta manera o por qué tomamos cierto tipo de decisiones. ¿Ok? O también en este caso se me viene a la mente la geografía, que estudia el espacio donde se desarrolla un ser humano. Si ves cada una, o en este caso las dos disciplinas que te expliqué, que fue la geografía y en este caso la psicología, ¿cuál es su objeto de estudio? El ser humano.
Sin embargo, no abarcan a todo el ser humano, sino que abarcan una cierta parte del ser humano. ¿Ok? Y lo hacen teniendo en cuenta los cambios que ha sucedido a lo largo de su vida. ¿Sale? Entonces a eso se dedican las humanidades. A estudiar del ser humano, como te vuelvo a repetir, en lo colectivo, en lo individual y sobre todo una cierta parte del ser humano. Ya dependiendo la que a nosotros nos interese, es la que le podemos tomar más gusto o sobre todo más interés. ¿Sale? Porque te puedo apostar que realmente uno cuando va creciendo se siente atraído por ciertas cuestiones de nosotros mismos y cada uno decide realmente a cuál darle más importancia y sobre todo darle más interés tanto en tu vida académica como en tu vida personal. ¿Sale? Pero si tuviéramos que decir para qué sirven las ciencias hoy en día, o más bien las humanidades propiamente, no las ciencias, o también se les llaman ciencias sociales, se le puede decir que realmente sirven para el estudio del hombre. ¿Sale? En diferentes aspectos y sobre todo explican el porqué de nuestro comportamiento o el para qué. ¿Sale? Muy bien. Y continuemos con la siguiente diapositiva. Una vez que realmente explicamos el concepto de humanidades, una disciplina que también viene o que también estudia al ser humano se llamaría la filosofía. ¿Ok? En este caso, la que vamos a abordar con más apego y sobre todo con más explicación y que también explica al ser humano, lo voy a repetir, es la filosofía. Es el segundo concepto que te voy a ayudar o sobre todo quiero que entiendas y espero que así sea. Muy bien, para empezar, ¿qué podemos tomar con filosofía o qué es la filosofía? En la diapositiva te pongo un concepto o el concepto que realmente es de cajón porque realmente todas las personas que estudiamos filosofía o si puedes googlearla o en este caso si la buscas, ya sé que te aparezca en un diccionario o en la enciclopedia o en alguna fuente de información, por lo regular viene esta respuesta: amor a la sabiduría. Sin embargo, si te dejo esa definición, podría causar cierto tipo de inconvenientes, porque al parecer cualquier disciplina, tanto científica como social, ¿qué es lo que busca? A veces el conocimiento por sí mismo, y por lo tanto si busca el conocimiento por sí mismo, también tiene un amor a la sabiduría. Entonces, por lo tanto, no sería como tal una definición adecuada para filosofía, porque si realmente todas las demás ciencias, tanto sociales como científicas, buscan eso, entonces no sería propio de la filosofía. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, toma nota de lo siguiente que te digo para poder decir propiamente qué sería filosofía o también podernos pensar si no hay una definición como tal o única de filosofía. ¿Ok? Pero antes de abogar más que nada de hacerte tantas preguntas y que tú las respondas por ti mismo, hay que adentrarnos de esto para que ir dando respuestas a esto que te acabo de decir. ¿Sale? Muy bien. Como nota te puse aquí lo siguiente: no existe una noción o concepto unívoco, sino varias expresiones y conceptos en torno al quehacer filosófico. Por tanto, cada corriente de pensamiento, cada escuela, cada filósofo entiende y conceptúa la noción de filosofía dependiendo de su tiempo, espacio, condición, propósito, seriedad y profundidad. ¿Pero qué nos quiere decir eso? Bueno, hago un resumen de todo esto, ¿ok? Principalmente, aclaro, esas notas o lo que ponga en las diapositivas son principalmente para ti, ¿ok? Y yo lo que me encargo es de explicarlas por si no las entiendes, así que no te preocupes. A lo que quiero llegar con esto: nos dice que realmente no hay una definición como tal de filosofía, sino que realmente cada filósofo, cada periodo, en este caso, y también los intereses de los filósofos nos dan una definición diferente de filosofía. Así es, por ejemplo, que a lo mejor un filósofo de la antigua Edad Media da una definición muy diferente a lo que puede dar en este caso un filósofo actual. Para el filósofo griego, por ponerte un ejemplo, ellos se interesaban por el origen del mundo, y para él la filosofía es buscar el origen del mundo. Y a lo mejor si le preguntas hoy a un filósofo actual qué es la filosofía, él te puede decir que el estudio del hombre, porque en eso se enfoca él y en eso hace sus estudios. Entonces, haciendo conclusión a esto, quiero que te des cuenta que realmente el concepto de filosofía como tal no tiene una definición. No que sea difícil, no que sea imposible, pero sí
que cada filósofo le da su propia definición y que cada una de ellas aporta a entender lo que es la filosofía. Es decir, que no están equivocadas sus definiciones, es decir, que no son mentirosas, sino que realmente da una pequeña definición de lo mucho que puede estudiar la filosofía. ¿Sale? Entonces, si a partir de este curso no entiendes lo que es filosofía, no te preocupes porque realmente no hay una definición como tal unívoca, es decir, que no se equivoque o correcta, sino más bien que realmente hay múltiples definiciones y más adelante te pondré algunas de las cuales quiero que tú leas y a partir de lo que a ti más te llame la atención o lo que interese, que escojas una y que realmente digas, para mí la filosofía ese es el estudio, ¿sale? Pero de antemano quiero que sepas que realmente definir la filosofía es un poco difícil porque hoy en día se siguen estudiando esa cuestión y sobre todo que realmente que hay diferentes tipos de definiciones y que tú tomes a ti la que más te agrade, la que tú pienses que más se acerca al concepto de filosofía, ¿sale? Enseguida, después de esta diapositiva, las muestro. Muy bien, y dentro de la filosofía, como te lo dije, también se estudian diferentes cosas, ¿ok? Y tenemos diferentes disciplinas filosóficas, las vamos a llamar así, de esta manera, ¿ok? Y una de ellas, o más bien una de tantas de las que hay, son las siguientes. Está la cosmología, la ontología, la metafísica, la epistemología, la física, la lógica, ¿ok? Y también tenemos la ética, la política, la retórica, la poética y la estética. Sin embargo, no te voy a explicar todas ellas, sino te voy a explicar las que hoy en día se tomarían como tales disciplinas filosóficas. Y una de ellas se llamaría la ontología y la metafísica, ¿ok? Para empezar, primero te voy a definir metafísica y posteriormente ontología. La metafísica se encarga de estudiar qué es lo que existe, ¿ok? Se cuestiona o responde a esa pregunta, ¿qué es lo que existe? Y una vez que respondemos qué es lo que existe, viene la ontología. ¿Y la ontología qué es? ¿Cómo es eso que existe? Es decir, qué características tiene, o es decir, cómo se relaciona con las demás cosas, ¿sale? Eso pretende. La metafísica es qué es aquello que existe o por qué existe, y la ontología es aquello de lo cómo es aquello que existe, ¿sale? Otra de las que propiamente se llamaría disciplinas filosóficas se llamaría epistemología. Y la epistemología trata de cuestiones del conocimiento, es decir, responde a preguntas de cómo es que conozco, cómo distinguir la verdad de la falsedad, o en este caso, ¿realmente hay algo que no podamos conocer? ¿Sale? Se torna en cuestiones epistémicas, es decir, en cuestiones en torno al conocimiento. Después viene lógica, es decir, que estudia lo que es verdadero o las reglas para llegar a la verdad. Y una de las preguntas que que realmente se puede preguntar, o de las tantas que aborda, se puede decir, ¿cuáles son las reglas para llegar a la verdad? ¿Hay reglas o no hay reglas? ¿Vale? Ese es el estudio de la lógica. Posteriormente es la ética. Recuerden, o se los hago o se los aclaro. La ética no es igual que moral, son dos cosas distintas. Pero en posteriores clases se los voy a explicar. ¿Sale? Y la ética, en este caso, es el estudio del carácter. Es decir, o del comportamiento, para que ustedes lo entiendan un poco más. Y en este sentido, quiere decir o responde a preguntas el cómo me debo comportar. O existe el bien o el mal, o cómo alcanzar la virtud, ¿sale? Son ese tipo de cuestiones en torno al comportamiento del ser humano, o en este caso al carácter, ¿sí? Posteriormente tenemos a la política, en la cual es la relación entre individuos dentro de una sociedad, es decir, va a responder a cierto tipo de preguntas, el cómo es que deben ser gobernados los seres humanos, quién debe de gobernar. Necesitamos como tal un poder político para que realmente podamos vivir en paz. Ese tipo de preguntas son las que pretende responder y son los intereses. Posteriormente y por último tenemos la estética, ¿ok?
Ojo, la estética no es donde nos vamos a cortar el pelo como tal, como nos vamos a tomar en filosofía, ¿ok? Si bien le podemos dar esa definición, no obstante en filosofía cambia, ¿sale? Y la estética es el estudio de lo bello, responde a preguntas como ¿qué es lo bello? ¿Son los de los museos? O realmente, ¿qué es lo que hace ser una obra de bella? Los museos, la constitución de las personas, el que te haga pensar, ¿o qué? Ese es en el sentido de la estética. Son preguntas relacionadas en torno a lo bello y a ese estudio. ¿Sale? Como tal, las demás disciplinas que no te acabo de explicar, como son las cosmología, la física, la retórica, la poética, si bien fueron integradas propiamente antes en la antigua Grecia y se toman como disciplinas filosóficas. No obstante, una vez que empezaron a obtener estas disciplinas su propio objeto de estudio, ya no se tomaron como tal filosóficas, sino que cada una tenía su objeto de estudio y se empezaron a apartar, ¿ok? Y las que quedaron como tal son las que te acabo de explicar y a las cuales hoy en día se les puede decir propiamente que siguen siendo disciplinas filosóficas, porque hoy en día los filósofos, dependiendo de sus concepciones, sus ideas, sus gustos y sus intereses, escogen una de las que yo te acabo de explicar. Por ejemplo, a mí la que me interesa son cuestiones en torno a la epistemología, en si realmente, o más bien cómo podemos, si es que podemos llegar a la verdad, y sobre todo cómo es la manera o la vía o el método para acceder a ella. ¿Sale? Un ejemplo de que para cada filósofo no tiene que saber todas estas, sino que realmente se puede interesar por una, la que más le agrade y sobre todo que vele más por sus intereses. Continuando con este curso, como te lo dije y lo que te expliqué en la primera diapositiva, antes de ponerte las disciplinas filosóficas, que cada una, o que no hay como tal una noción única de filosofía, sino que cada corriente, cada filósofo la define conforme a lo que son sus intereses. ¿Sale? Pero no por ello, o en este caso, no por ello dejan de tener relación cada concepción filosófica, sino que realmente, como te lo vuelvo a decir, cada una de ellas aporta a entender lo que es la filosofía. Asimismo, en esta diapositiva, algunos filósofos nos dicen la definición que ellos tomaron de filosofía. Si puedes y gustas, te invito a que pauses un momento el video para que realmente las veas, las puedas interpretar y sobre todo puedas tomar una que a ti te parezca interesante en torno a la filosofía y sobre todo que te agrade a ti para definirla. ¿Sale? Esta es una de ellas. Siguiendo con ellas, aquí está otra. Ah, no, perdón, no está otra, solo puse una. ¿Sale? Entonces con esta creo que es suficiente para que la definas. ¿Sale? Entonces, como te lo digo, ponle un poco de pausa y sobre todo en este caso toma una de la cual a ti más te agrade.